La sociedad ante tanta violencia está tomando cartas en el asunto. Ojo, esto es muy peligroso, pero se ven tantas cosas realmente que indignan. Ejemplo de ello, como estos hombres se armaron de valor y le dieron una tunda a esta persona que supuestamente asaltaba a una transeúnte. Nuevamente, cuidado, que esto se puede degenerar. A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Saludamos a todos aquellos también que inician esta semana con muchos ánimos y que nos escuchan a través de Acción Radio. Bueno, este video que se ha viralizado en este puente peatonal en donde aparentemente una persona quiso asaltar a una joven que iba cruzando el puente. No sabía de que habían varios caballeros ahí que estaban con ganas de golpear y de verdad que le dieron fuerte. Bueno, esto es peligroso, porque ante la poca participación por parte de la policía en esto de dar seguridad, pues las personas se toman con su propia mano la justicia. Y eso es lo peligroso, porque no es así. Hay que respetar las autoridades. De hecho, en el video se ve cómo hasta miembros de la policía quieren parar la turba, pero realmente están enardecidos. Así que, llamado para las autoridades, ojo, porque es muy peligroso esto de que el pueblo se tome por sus manos la justicia. Y lo otro, pues también a los ladrones. Oh, miren, ve, ahora ya le sale cualquier, ahí le da hasta para llevar, como dicen en la producción. Así que mucho cuidado. Así iniciamos el informativo, compartimos los titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. No logran conciliar. La querella interpuesta por la consejera electoral Cosette López contra el fiscal Zelaya avanza a juicio oral y público por los audios que presentaron antes de las elecciones. El miedo vuelve a golpear al sector del transporte. 3 empresas de la ruta López Arellano de San Pedro Sula suspenden operaciones ante presuntas amenazas de estructuras criminales que exigen pagos ilegales. Tras los disturbios que impidieron repetir las votaciones en Guanaje en el departamento de Islas de la Bahía, analistas exigen investigar a los responsables de sabotear el proceso democrático. La Secretaría de Salud inicia una campaña masiva de vacunación para proteger a perros y gatos y evitar contagios de rabia en la población. En las noticias internacionales, el Papa León XIV lanza un llamado a los periodistas del mundo a no convertir la información en propaganda de guerra en tiempos de creciente polarización y conflictos. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos este informativo compartiéndoles a ustedes de último minuto de lo que ha ocurrido en la zona norte del país. Y es que un bus sufrió un aparatoso volcamiento con varios pasajeros, esto a la altura de la conocida curva de Salamá en Tocoa, Colón. De manera preliminar se informó que al menos 3 personas habrían perdido su vida, mientras que otras resultaron heridas. Los equipos de emergencia se trasladaron al lugar para atender a los afectados y trasladarlos a centros asistenciales. Se espera que en las próximas horas se confirme el número oficial de víctimas y el estado de salud de los pasajeros involucrados. Este es un repetitivo suceso que ocurre en nuestro país muchas veces por aquello de la falta de responsabilidad por parte de los conductores de autobuses que llevan personas. Ya ayer reportamos un caso doloroso que ocurrió en la zona norte también, donde hubo 2 víctimas que perdieron la vida, 2 personas, madre e hijo, apenas de 6 años la criatura, producto de la imprudencia de los motoristas. Esto ha ocurrido en Tocoa, Colón, en donde se reportan 3 personas que han perdido la vida y varios heridos. En este momento vamos a establecer contacto con nuestro compañero César Euseda, que se encuentra con vocería de parte de la Policía de Vialidad y Transporte, para que nos dé algunos detalles. César, buenas tardes, con usted. Bien,
Muchas gracias, compañeros. En este preciso momento que nos acompaña el subcomisario Darwin Hernández, hablando sobre este terrible accidente que se ha registrado sobre todo en la costa norte. ¿Qué información tienen en este momento? Sí, muy buenas. Lamentamos esta situación, que se sigan dando estos eventos que pierdan la vida hondureños producto de la imprudencia de muchos conductores. Este accidente se da en la aldea Salamá, el sector de Tocoa, Colón. Ya se encuentra un equipo de investigación de accidentes de tránsito en el lugar para determinar las causas. Preliminarmente 3 personas fallecidas. No tenemos el dato exacto de cuántos lesionados, pero sí 3 personas fallecidas en el sitio del accidente, 2 del sexo masculino y 1 del sexo femenino. Hasta el momento se maneja algún tipo de factor que pudo haber influido en este accidente. Sí, principalmente la velocidad, una imprudencia, una velocidad no prudente, y posteriormente pues ha sido un adelantamiento del conductor del autobús y pues por eso se produce este evento vial. En este sentido, ¿ya se tiene identificado a qué velocidad iba, en dirección hacia dónde iba esta persona? Sí, en dirección hacia dónde, sí. La velocidad, pues como le digo, es un proceso que se hace a medida pasando la investigación, pero sí son diligencias que los investigadores en campo lo van a hacer posteriormente. ¿Manejan ya las edades de las personas y nombres? Nos imaginamos que todavía no. Pero... Todavía no, estamos pendientes de los levantamientos cadavéricos, de que llegue medicina forense para poder establecer lo que es las edades y los nombres. En este sentido, el otro vehículo también que participó en este accidente, ¿recibió algún tipo de daño a las personas que venían en él? Sí, así es. Hay personas lesionadas y también, como le digo, es un fuerte impacto que fue frontal. El vehículo está casi dañado en su totalidad y estamos, como le digo, haciendo las diligencias investigativas de qué vehículos son las personas fallecidas. ¿Qué tipo de vehículos? ¿Contra qué otro vehículo? Un autobús con un pick-up. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al subcomisario Darwin Hernández, en donde lamentablemente han fallecido 3 personas hasta el momento debido pues a la situación que se presentó. No se manejan los nombres, pero estamos hablando que se registró en Tocoa, Colón. Yo continúo con ustedes en el estudio principal. Buenas tardes. Bien, y en otro tema, sin acuerdo y audiencia de conciliación entre la consejera Cosette López y el fiscal general queda sin consensos, elevándose a juicio oral y público. Gabriela Plata nos amplía. Buenas tardes. Gracias, compañeros. En el estudio central, en las últimas horas, desde el Poder Judicial se ha llevado a cabo la audiencia de conciliación entre la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, y asimismo también el fiscal general Joel Zelaya, donde lastimosamente ha sido fracasada, como muchos lo han enunciado. Sin embargo, tras el veredicto durante esta comparecencia de ambas figuras, se ha elevado a juicio oral y público. Escuchemos parte de las declaraciones por parte de la consejera Cosette López. Creo que él ya mostró ante el público en cadena nacional las supuestas pruebas y precisamente en eso radica la problemática y la infracción en el ejercicio de sus funciones, que fue mucho más allá. De hecho, él presentó una nulidad porque no quiere ir a juicio. Entonces, pues estamos aquí, la verdad tiene que sobresalir. Por supuesto que contamos con las mismas pruebas que tienen todos y que han estado a la vista durante muchos meses. Bueno, el fiscal Zelaya está siendo acusado por 2 delitos relacionados por la revelación de secretos y asimismo también por calumnias, donde asegura estará presente para poder seguir con el debido proceso haciendo presentación del mismo. Escuchemos a continuación. Vamos a traer todas las pruebas que sean necesarias para mostrarle al juez la verdad. Yo todo lo que voy a manifestar lo voy a manifestar ante el juez y luego vamos a hablar con ustedes cuando este proceso haya concluido. El proceso, a mí realmente lo que me preocupa es seguir luchando porque haya justicia en este país, porque el país se reconcilie, porque termine toda la confrontación que existe. No podemos nosotros aspirar a los fracasos de ningún poder del Estado. Hasta el momento se está a la espera de la fecha donde el juez determine cuándo será llevado a cabo este juicio oral y público. Con este informe, compañeros, retorno hacia los estudios centrales. Bien, y el pasado fin de semana fue capturado un líder de una estructura criminal conocida como la Cleivona. Aparentemente ya ha sido trasladado hasta
la penitenciaría de Támara. Nuestra compañera Cristina Escobar nos amplía. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Tal como lo ha mencionado, pues en horas de la mañana se realizó este traslado a eso de las 10 de la mañana. Bueno, ya estaba aquí en el Poder Judicial. ¿Hacia qué dependencia fue remitido este supuesto líder de la banda La Claibona, licenciado? Bueno, este caso lo remitieron a la Secretaría del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, que es la que emitió la orden de captura el pasado 22 de septiembre, a raíz de que el expediente fue trasladado por parte del Juzgado de Letras de lo Penal. Luego de la audiencia preliminar se le decretó el auto de apertura a juicio oral y público, y en ese sentido a Cleivin Emilson Orellana Guzmán se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de Henry Jonathan Mejía Velázquez, que es la persona que murió en forma violenta en uno de los meses del año 2023. Sobre este caso, como le decía, fue la orden de captura y ya la Sala 1 del Tribunal de Sentencia realizó la audiencia de revisión de medidas, de tal forma que dispuso aplicar la prisión preventiva y que la cumpla en el centro penitenciario de Támara. A la vez fijó para el 25 de marzo la audiencia preparatoria y la audiencia de proposición de pruebas en la misma causa. Esto es previo a las audiencias de debate de un juicio oral y público. Muy bien, a él se le acusa por asesinato, sin embargo no por el anexo de todos estos operativos que se han estado realizando en esta zona de Lima y Choloma, perteneciente a la banda. Todavía no se ha formalizado un requerimiento, no se ha presentado, y entiendo que el ente fiscal solicitó una ampliación de término de 24 a 48 horas. Solamente 2 causas ha sido judicializada dicha persona. La otra es sobre una asociación para delinquir de 14 individuos que fueron capturados en su momento en El Progreso. Sobre ellos, los 2 hermanos son los que se les aplicó en su momento la prisión preventiva y sobre las cuales también había sustitución de medidas, y también la Corte de Apelaciones Penal con jurisdicción nacional las revocó. Bueno, declaraciones del portavoz del Poder Judicial, Rui Barahona, aquí en San Pedro Sula. También, pues, detrás de cámaras, los familiares nos mencionaron y nos confirmaron que la persona muerta en este enfrentamiento entre la Policía Nacional y también esta banda La Claibona, pues, habría sido el hermano de Cleivin, quien, pues, falleció en todo este operativo policial. Esto es lo que le podemos informar a esta hora, licenciado. Retornamos a estudios si no hay consultas. Gracias, Cristina. Y es que una ola de incertidumbre se levanta en los bajos del Valle de Sula tras la captura de Cleivin Orellana, señalado como líder de la banda La Claibona. Analistas señalan que dichas acciones policiales son necesarias. Sí, recuerde que habían 2 grupos, los famosos López y La Claibona. De hecho, ahí, bueno, se menciona y la línea de investigación estaba orientada que el abogado Altamirano había perdido la vida por enfrentamientos de esos grupos criminales. Entonces, al final, creo que la policía debe seguir trabajando. El trabajo no terminó con la captura del cabecilla. Hay que seguir trabajando, la política integral debe funcionar y hay que liberar a los campos bananeros de las organizaciones criminales, porque era una organización criminal sectorial. Y si estaba fuertemente armado, claro que sí, pero en el transcurso de los años había ejecutado un sinnúmero de hechos violentos, desplazamiento de personas, homicidios, asesinatos, violaciones, y eso que son campesinos, es una mentira. Hoy por hoy, le digo al abogado Talavera, tienen que tomar cartas en el asunto con esos temas y verificar que en realidad la tierra esté verdaderamente en manos del verdadero campesino, no en manos de criminales como lo que estaba sucediendo en ese sector. Hoy ya comenzó la policía que tome el control total de ese sector, construir megapostas, un batallón de policía militar, porque no hay que permitir que pase lo que hoy está pasando en Yoro, que es el segundo departamento más peligroso de Honduras, y el tercero es Colón, y el primero lógicamente Francisco Morazán. Entonces está peor que Cortés. Entonces creo que es el momento y hay que tomar el control y no hay que salirse de ese sector y darle certidumbre en materia de seguridad.
Gracias por seguir informándose con nosotros. Y 3 empresas de transporte de la ruta López Arellano en Cortés han paralizado operaciones debido a supuestos cobros extorsivos. Las autoridades ya investigan. Cintia López, ¿qué datos tiene la policía con usted? Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como lo señalan, para hablar precisamente sobre este paro de transporte por supuestos cobros extorsivos. Me acompaña la portavoz de Dipanco, a quien le consulto, porque son 3 rutas las que estarían sufriendo de estas amenazas. ¿Cuáles son los detalles que tienen hasta este momento ustedes? Gracias, licenciada, por el espacio. En efecto, le comento que con el objetivo de garantizar la seguridad a las personas que precisamente utilizan estas rutas del transporte, tanto de lo que es el sector López Arellano a San Pedro Sula y viceversa, ya equipos de inteligencia de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado y la División de Seguridad del Transporte Urbano se desplazaron hasta esta zona, ya que a través de medios de comunicación y de redes sociales surgió esta información. Lamentablemente no contamos con una denuncia formal por parte de estas personas supuestamente afectadas por el cobro de la extorsión, y como usted bien lo mencionaba, se tratarían de estas rutas Cetrasecho, Cocetral y Tisla, los que supuestamente estarían siendo precisamente víctimas de este cobro extorsivo. En ese sentido, la Dipanco está realizando diferentes acciones investigativas, los cuales han dejado hasta este momento que posiblemente miembros, conductores o ayudantes se estarían haciendo pasar por esta banda delictiva para realizar lo que es el cobro del extorsivo, y otra línea de investigación estaría determinando que desde un centro penal, un privado de libertad estaría realizando lo que son estas llamadas extorsivas. En ese sentido, ya se ha hecho la solicitud formal para que este sujeto sea trasladado a una celda de máxima seguridad y que no tenga comunicación con las personas externas. Se ha coordinado también con los motoristas que se va a brindar seguridad en el recorrido de estas rutas. Asimismo, se ha abierto un canal de línea directa entre nuestros funcionarios policiales y lo que son este rubro del transporte para tener una comunicación más fluida. Es que no sería la primera vez que compañeros se estén extorsionando entre sí. Así es, recuerde que precisamente hace unas semanas atrás sacamos de circulación a un conductor de una unidad de lo que es el municipio de La Lima, y que este era señalado precisamente como un cabecilla de la pandilla 18 y se había coludido en lo que es el rubro del transporte. Este guarda prisión ya en una cárcel de máxima seguridad, para ser específicos, en Ilama, Santa Bárbara. Bien, muchísimas gracias a la portavoz de Dipanco. Escuchaba usted los detalles en torno a los avances investigativos en cuanto a la paralización de 3 empresas del transporte de la ruta de San Pedro Sula hacia la López Arellano en Choloma. El informe a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y luego de haber asesinado a un joven en la colonia Nueva Suyapa el pasado domingo, funcionarios policiales de la DPI detuvieron en el mismo sector donde ocurrió el hecho al responsable, quien según las investigaciones es un miembro de la pandilla 18. A este se le supone responsable del delito de homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Esto fue mediante diligencias de investigación en la colonia Nueva Suyapa. Fue detenido, un suceso que se reportó en horas de la madrugada del día domingo, y mediante estas investigaciones en menos de 24 horas se logró detener a este sujeto. Posteriormente será enviado a la Fiscalía para que se realicen los procesos que corresponden conforme a ley. ¿Se detuvo en el mismo lugar donde se originó el suceso? Es correcto, se logró detener en el mismo sector. Según la narración de los hechos, la víctima se iba conduciendo en horas de la madrugada en una motocicleta, fue interceptado por otras 2 motocicletas y posteriormente este estaba esperándolo y disparándole en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. ¿Cómo se llamaba la víctima? La víctima es de nombre de David Isaac Hernández Matamoros, también residente del mismo sector, y también esta persona que se ha detenido, el supuesto hechor, es residente de este mismo lugar. Fue detenido también donde se suscitó toda esta situación.
Y en los primeros 72 días de 2026, Honduras ha registrado 5 homicidios múltiples que dejaron un saldo de 20 personas fallecidas, lo que representa un promedio de una masacre cada 15 días, según informes preliminares. De las víctimas, 19 eran hombres y una mujer, y los hechos violentos se concentraron principalmente en 3 departamentos del país. El departamento de Yoro encabeza la lista con 3 masacres que dejaron 12 personas muertas. La sigue Atlántida con un hecho que dejó 5 víctimas, y en Lempira, donde una masacre cobró la vida de 3 personas. Los registros también muestran que durante enero y febrero se reportó una masacre en cada mes, mientras que en los primeros 14 días de marzo ya se contabilizaban 3 casos distintos, 2 de ellos ocurridos en menos de 24 horas. Y el secretario de Seguridad manifiesta que las muertes múltiples que se han suscitado en el país se deben a la recomposición de las estructuras criminales que operan en la nación ante la captura y muerte de algunos de sus líderes. No obstante, también tenemos que ser, transparentes en que este es un tema que es un proceso. No se puede dar un resultado así como de repente la sociedad desearía en un día o en un mes. Es para esto y para crear las condiciones de la seguridad que el pueblo necesita, hay que diseñar un sistema de seguridad que tenga muchos componentes, no solo el tema de reacción, porque la reacción es cuando ya ocurre el hecho. Ojalá pudiéramos tener capacidades para prevenir, anticiparnos, y en eso es que hay que trabajar. Hay algunas acciones que están haciendo desde el punto de vista policial. Y algunos diputados creen que un juicio político debería ir acompañado de reformas constitucionales y electorales, y no solo implementarlo por venganza u odio. Walter Pérez a esta hora nos tiene sus reacciones. Walter. Muchas gracias, compañeros. En efecto, me acompaña el diputado Alberto Cruz sobre este juicio político que se ha estado hablando en las últimas semanas. Diputado, ¿procede o no en contra de estas figuras que tanto han dado de qué hablar en la población hondureña? Bueno, recordemos que el juicio político es una figura que existe ya en la Constitución de la República y está destinado a aquellos funcionarios que incumplen los mandatos constitucionales, principalmente en este caso lo que tiene que ver con el respeto a la democracia, pero recordemos bajo qué mecánica se van a aplicar estos juicios políticos. La ley los permite, la Constitución lo permite, y si se tienen los votos perfectamente puede existir un juicio político, pero yo a título personal me hago la siguiente reflexión: ¿es suficiente un juicio político? Con revanchismo, con venganza, con odio, nosotros vamos a solucionar los problemas políticos en Honduras, vamos a regresarle la confianza y la certeza a los hondureños en los procesos electorales. Yo creo que hay que acompañarlo de algo más. Particularmente yo apoyo un juicio político, pero si viene acompañado de reformas constitucionales y reformas a la ley electoral para precisamente evitar de que suceda nuevamente lo del proceso electoral del 30 de noviembre del año pasado. Ejemplo, necesitamos aprobar una segunda vuelta para que no se repitan estos escenarios de empates técnicos donde al final la población queda bien lastimada en su confianza a los procesos electorales. Entonces, si se ocupan 86 votos para un juicio político, esos mismos 86 votos que sirvan para la clase política y decir, queremos demostrarle a la sociedad que no solo es revanchismo, no solo es proteger la democracia a través de un juicio político, sino que también tenemos que dar un paso para crear un marco jurídico que realmente se aplique a las nuevas prácticas democráticas que Honduras está exigiendo. Ponerle el ejemplo de Marlon Ochoa. Marlon Ochoa abusó de la Constitución de la República de manera flagrante. Desde julio del año pasado hasta que terminó ese proceso, incluso después del proceso electoral. Significa de que pueda que existen méritos y existan los votos, pero hacerle juicio político a Marlon Ochoa no resuelve el problema electoral. También hay que acompañarlo de reformas estructurales. ¿Y el mismo caso del fiscal? Bueno, en el mismo caso del fiscal,
de nada sirve si no reformamos la ley del Ministerio Público, si no reformamos algunas leyes que tienen que ver con los operadores de justicia. O sea, no solo es un juicio político, debe ir acompañado de reformas estructurales profundas para que puedan mejorar el tema de defensa, de justicia y el proceso electoral en Honduras. Muchas gracias. El diputado Alberto Cruz, a su postura referente a este proceso que tiene que ver con el juicio político para algunos funcionarios. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Y seguimos informándole, tras el cierre de la frontera de Estados Unidos, miles de migrantes emprenden duro camino de regreso a su país y otros han quedado varados en estos puntos. El corresponsal de la RNA se encuentra en Tijuana, México, y nos tiene más detalles. Buenas tardes. Un gusto poderlos saludar. Estamos desde acá, desde una de las ciudades fronterizas muy importantes que históricamente ha vivido el fenómeno migratorio y el contexto de movilidad humana de miles de personas procedentes de países de América Latina. Hablamos de Tijuana, México. Y es que justamente me he trasladado hasta uno de los albergues migrantes para conocer a detalle principalmente de la situación que se vive hoy en día en torno a el endurecimiento de las políticas migratorias, pero también de aquellas personas que se han quedado varadas en este lugar tras la cancelación de programas importantes. Sabemos hoy en día que algunas organizaciones están trabajando para poder ayudar, como por ejemplo a estas comunidades, que una de ellas muy grande acá en Tijuana es la haitiana, que poco a poco está tratando de salir adelante y que también están buscando vías para poder establecerse en estas ciudades y buscar mejores oportunidades, las que no tuvieron en los Estados Unidos. Ahora, para ellos empezar desde cero acá en México es muy importante. Familias continúan luchando, tratando de ver las opciones y que esperan también que la situación pueda mejorarse y cumplir así su sueño de llegar hasta el país norteamericano. Estas y otras informaciones se las vamos a estar ampliando en nuestras próximas emisiones, detallado también recorridos importantes en los albergues y el panorama de lo que se vive hoy en día. Informó para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto. Solo para que usted comprenda la magnitud de esta situación, y es que la Garita Internacional de San Isidro es un punto crucial entre los Estados Unidos y México, conecta con Tijuana, esto en Baja California, es el cruce fronterizo terrestre más transitado, con más de 25 millones de vehículos y 7 millones de personas al año. Y en temas nacionales, tras los disturbios en Guanaja, Islas de la Bahía, cuando se trataba de repetir el proceso electoral, analistas señalan que debe de investigarse a quienes impidieron los comicios. Cintia López nos amplía, Cintia. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Justamente a mi lado se encuentra el abogado Ingvar López para hablar precisamente sobre estos hechos ocurridos durante el fin de semana en la isla de Guanaja. No se pudieron realizar las elecciones o la repetición de los comicios. ¿Cómo ve usted esta situación? Es lamentable lo que ha ocurrido en la isla de Guanaja. Me parece que hubo una falta de coordinación por parte de los entes electorales con los entes de seguridad del Estado. Es necesario hacer una reprogramación de estas elecciones y que el pueblo pueda ir a votar con mayor seguridad. Se deben involucrar la Policía Nacional, el Ejército, los entes de investigación y obviamente encuadrar todo lo que es la elección a través del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Pero debe haber una coordinación, una cohesión de todos estos entes para que la gente no se revuelva. Sabemos que siempre el Partido Libre es el que ocasiona este tipo de disturbios para evitar que se ratifique la democracia hoy en la isla de Guanaja. Y es necesario, por eso, repetir las elecciones en el menor tiempo posible, que el Consejo Nacional Electoral lo reprograme y se den estas elecciones en orden y que se ponga, si es posible, un estado de excepción ese día, que la gente pueda ir a votar y que se deba evitar toda acción terrorista, como quemar escuelas, como intentar incendiarse ellos mismos, como dañar el bien público y dañar también a las personas honradas y honestas que querían elegir un alcalde. ¿Debe existir consecuencias para las personas que impidieron que el proceso se desarrollara? Totalmente, totalmente. Y el Ministerio Público debería estar encima
de las personas que le prendieron fuego a la escuela, de las personas que intentaron suicidarse tirándose combustible. Debe hacerse acciones legales contra ellos, porque no debemos permitir en Honduras que vuelva a pasar lo que pasó en periodos anteriores. Hoy tenemos un gobierno democrático y las elecciones se van a llevar a cabo sí o sí en Guanaja y vamos a tener un alcalde, pero debe ser bajo el marco estricto de la ley, el orden y ratificar la democracia. Muchísimas gracias al abogado Ímbar López. Escuchaba usted su análisis en torno a estos hechos que acontecieron en la isla de Guanaja cuando se pretendía realizar la repetición de elecciones que no se pudo dar debido a los disturbios y la violencia que se desató en el lugar. El informe hasta ahora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, se ha referido en las últimas horas señalando que desconoce cuándo se repetirán las elecciones en Guanaja tras el incidente ocurrido de violencia entre los partidos en contienda políticos. Los magistrados de la República, como son los del Tribunal de Justicia Electoral, hablan a través de sus sentencias y su sentencia fue muy clara. Teníamos que repetir elecciones, nos dijeron específicamente que la resolución de ellos no incluía la posibilidad de hacer un recuento de los votos en el Consejo Nacional Electoral nuevamente, ni parcial ni totalmente, y la única opción legal que quedaba era la repetición, y específicamente dijeron entre el Partido Nacional, el Partido Liberal, solo para los candidatos a alcaldes y que quedaba la corporación íntegra como había quedado originalmente de la primera declaratoria. Así que ante esto no hay duda, es una sentencia y una aclaración incluso que pedimos, que cualquier persona, aunque no sea abogada, puede leerlo. Y como digo, pueden haber ahora algunas contradicciones verbales en los medios, pero los jueces hablan a través de sus sentencias, no en Twitter ni en los medios de comunicación. ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Pues nosotros tenemos que evaluar todas las opciones legales. Hay muchos asuntos de orden político que no nos corresponden y de los cuales no formamos parte y que tienen que resolver los políticos también. Nosotros ayer tuvimos personas secuestradas incluso, hubo escuelas incendiadas, cuando nosotros únicamente estamos oyendo una sentencia y el argumento que se... Y con un mensaje cargado de emoción, el médico y ahora diputado del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Umaña, anunció que culmina su etapa como empleado de la institución tras 28 años de servicio. El galeno entregó su carnet institucional a la administración regional, agradeciendo a compañeros y autoridades por el respaldo durante su carrera. Aseguró que durante su trayectoria procuró poner siempre en primer lugar al derechohabiente y al personal del instituto. Desde el Congreso Nacional de Honduras afirmó que seguirá impulsando acciones para fortalecer el sistema de seguridad social y mejorar la calidad de los servicios. También reconoció que el Instituto Hondureño de Seguridad Social enfrenta grandes retos, pero considera que con la voluntad y la buena administración podrían superar la crisis. Y bajo el lema Honduras sin rabia, un compromiso de todos, la Secretaría de Salud espera vacunar de forma gratuita a 1.333.311 perros y 137.042 gatos, esto en la 16ª campaña nacional de vacunación antirrábica. Walter Pérez, a esta hora nos amplía, Walter. Buenas tardes, compañeros. En efecto, me acompaña la doctora Luz María Aguilar de la CESAL. Bueno, importante esta brigada canina, doctora, especialmente para cuidar los animalitos, las mascotas, de lo que es la rabia. Así es, la rabia humana realmente desde el 2009 no tenemos casos de rabia humana transmitida por el perro en el país. Realmente al año aproximadamente mueren más de 60,000 personas por esta causa. 4 de cada 10 son niños y niñas. Realmente un perro sin vacuna es un riesgo real.
Así que necesitamos que todos lleven a sus mascotas para vacunar y eliminar de esta manera la rabia transmitida a humanos. ¿Cuántas mascotas se han vacunado el día de hoy? Por lo menos se supone que la relación es hombre-mascota 1:8. Por lo tanto, esta brigada es eficiente, es rápida y la cobertura se va a alcanzar en todo el país. La idea es vacunar a todas las mascotas que tengamos en el país. ¿No hay una cifra estipulada? Bueno, es 1 cada 8. Si sacamos el porcentaje en humanos, en la población nuestra, sería 1 de cada 8 en 11 millones de habitantes, 10 millones de habitantes. Bueno, y esto es importante, doctora, o sea, darle también énfasis a lo que son los animalitos de la casa. Así es. Hay que vacunar a sus mascotas, hay que ser muy responsables en eso y la vacuna es sumamente gratuita. Y este gobierno está sumamente comprometido para eliminar la rabia transmitida por perros a humanos. Y esto es también para los perros y también para los gatos, doctora. Para los perros y los gatos. Entonces, también tenemos una relación entre perro y gato, pero la idea es vacunar a todos los gatos. El tema del gato es que no tiene realmente un dueño, anda de casa a casa, así que vamos a procurar también como ciudadanos, como responsables, de poder vacunar a todos los gatos que tengamos. ¿Solo es por hoy o se va a extender esto en otros sectores del país? Esto está en todo el país y es una jornada de vacunación. Bueno, muchas gracias a la doctora Luz María Aguilar de la CESAL, referente a esta jornada de vacunación para los animalitos, los perros y los gatos. Obviamente que es de suma importancia brindarle toda la atención a las mascotas. Mi reporte, compañero, junto a Elvis Zambrano con ustedes. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y ante la llegada de la Semana Santa, las autoridades de la Iglesia Católica aseguran que este tiempo es para reconciliarse con el Señor y para que las personas puedan replantear sus vidas. Luis Durón a esta hora nos amplía. Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña el padre Víctor Ruiz de la Iglesia Católica, en torno que ya estamos acerca de la Semana Santa, época donde pues la Iglesia hace un montón de actividades, pero padre, aquí lo importante es que el hondureño debe entender también que es un tiempo para buscar del Señor, buscar todo esto para poder estar en bien, en paz, y esto pues sin duda que es importante, todas estas actividades que se hacen. Muchísimas gracias, y aprovechando el espacio y sobre todo esta coyuntura del inicio de esta campaña que las instituciones del Estado van a realizar para, digamos, acompañar y facilitar este tiempo de reflexión, este tiempo de recogimiento y, por qué no, también este tiempo de reconciliación. No perder el centro, no perder, digamos, de vista lo esencial que es el Señor Jesús. Vamos a vivir, a recordar, a celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús durante la Semana Santa. Tiempo para meditar sobre todo y cómo podemos replantearnos nuestra vida, centrados en Él, enfocados en Él y sobre todo no perderlo de vista, para que volvamos a tener una armonía, una convivencia y sobre todo para que vayamos siendo mejores cristianos y más honrados ciudadanos. Creo que vale la pena el tomar en cuenta todo lo que se ha propuesto como campaña de parte de las instituciones que van a ir viendo esta facilidad del orden, del cuidado y de las atenciones. Y que nosotros como feligreses, como religiosos, como creyentes, como cristianos, podemos también practicar nuestra fe, sobre todo para crecer espiritualmente, para crecer humanamente y para poder construir una Honduras más noble, más justa, más santa y más grata a los ojos de Dios. Usted dijo algo importante, padre, replantearse como ser humano. Por supuesto, tenemos que hacerlo siempre porque, pues, así los aparatos, por decir, los aparatos electrónicos se actualizan. También nosotros, cuando nos replanteamos situaciones de vida, podemos del mismo tiempo actualizarnos, es decir, no podemos quedarnos siempre en aquello que fue un tropiezo, en aquello que fue un error, una mala decisión. Tenemos que renovarnos, replantearnos la vida. No me funcionó de este modo, me va a funcionar de este otro modo si me enfoco en el Señor Jesús. Gracias, padre Víctor Ruiz. Ya han escuchado ustedes en el mensaje, una oportunidad para replantearse, para ver qué es lo que está haciendo y qué nuevos caminos tomar en este periodo de reconciliación que es la Semana Santa. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias Luis Durón. Y bajo el lema Cuida en los que en ti confían, el gobierno de la República lanza su campaña de prevención para el feriado de Semana Santa, donde además de 35,000 personas de diferentes instituciones velarán por la seguridad de todos los hondureños que salgan a vacacionar. Este operativo está por todo el país
Como pueden ver ustedes, hay cerca de 2.000 puntos de control diseminados especialmente en aquellos lugares y con mayor énfasis donde más movilización hay para disfrutar Honduras, bajo una coordinación muy cercana en todas las instituciones y con un solo propósito, que es cuidar en quienes confían en cada una de las instituciones que hoy estamos involucradas en este operativo. Son casi 36.000 personas, 35.826 personas involucradas a nivel nacional. Como les dije hace un momento. Bien, a cuidarse durante este feriado de Semana Santa, ya próximo a vivirlo. Bien, y en otro tema, la Corte Suprema de Justicia ha entregado en extradición a un hondureño acusado de asesinato. Berenice Amaya, nos amplía, Berenice. Muchas gracias. En estos momentos, ubicados desde la Corte Suprema de Justicia, me acompaña Josué Salinas, quien es portavoz de este poder del Estado, para que él nos amplíe información, porque hay una persona que va a ser enviada en extradición hacia los Estados Unidos. ¿Por qué delito? Así es, muy buenas tardes, compañeros de BTV. Efectivamente, en ese día se desarrolló la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba. Una vez desarrollada esta audiencia, el juez desarrolló también, dio la resolución, resolvió conceder la extradición solicitada por el Tribunal Municipal de Filadelfia en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos de Norteamérica. En ese caso, para el ciudadano Mario Roberto Flores Mejía. A él, se le acusa, en ese país se le acusa por los delitos de asesinato, secuestro, agresión por incidente y delitos relacionados en perjuicio de una menor de edad, aproximadamente de 5 años. ¿Dónde se encuentra en estos momentos esta persona imputada? En ese momento, está con prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, aquí en Francisco Morazán, en Tegucigalpa. ¿Qué procede contra él? ¿Hasta cuándo estará en prisión? Bueno, él hasta ese momento, él todavía seguirá en prisión hasta que ya la Corte Suprema de Justicia, ya el juez natural ya resolvió conceder, ya lo demás ya no le toca a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ya eso le toca poder extraditarlo, ya le toca a las autoridades de seguridad ponerse de acuerdo con el Estado, en ese caso con el Tribunal Municipal de Filadelfia, para poder dar un paso para poder proceder a la extradición de en ese caso el imputado Mario Roberto Flores Mejía. Todos esos hechos, por los delitos que se le imputa, todos esos hechos ocurrieron en el 29 de julio del año 2000, cuando supuestamente se desapareció esa menor de edad, y a él se le acusa por esos delitos, por asesinato, por secuestro y por muchos otros delitos más. Muchas gracias a Josué Salinas, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, quien nos amplía esta importante información en torno a esta extradición. Yo retorno al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice. Ahora hacemos un repaso por las noticias internacionales. El Papa León XIV solicitó este lunes que la información no se utilice como propaganda de guerra y exhortó a los periodistas a reflejar el sufrimiento de los pueblos sin convertirlo en un videojuego. La información debe guardarse del riesgo de transformarse en propaganda, afirmó el pontífice con un motivo de una audiencia que mantuvo en el Vaticano con periodistas de la televisión pública italiana. El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar o localizar a varios líderes iraníes por supuesta vinculación contra la Guardia Revolucionaria Islámica y otras estructuras militar de seguridad consideradas por Washington como amenazas internacionales. Cuba enfrentará apagones extendidos a lo largo de este lunes, con interrupciones en el suministro eléctrico que en las horas de mayor consumo afectará simultáneamente al 62% del territorio nacional, de acuerdo con la información de la empresa estatal Unión Eléctrica. Para Impacto BTV Meridiano, informó Berenice Arteaga.
Bueno, y al cierre del noticiero repasamos con ustedes los precios de los combustibles que han entrado en vigencia a partir de este día. Bueno, han habido incrementos incluso hasta de 10 lempiras en el caso del diésel, y esto que subsidiado el 50% por el gobierno, pudo haber sido mucho más el incremento. Lo que sí es cierto, como podemos ver, los precios tanto del diésel y de los combustibles normalmente, pues son bastante elevados. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué les presentamos esto? Porque justamente queremos que usted haga conciencia con el uso del combustible, porque los incrementos van a seguir. Los precios van a seguir incrementando, esto producto del conflicto que hay en el Medio Oriente. Así que también, personalmente, hay que hacer pues su reajuste para evitar el gasto del combustible, porque se va a encarecer. Y también las autoridades gubernamentales, ¿qué van a hacer? ¿Qué acciones van a aplicar? No se puede hablar de placa por día, algo así se llama. No se puede porque no hay placas desde hace 4 años en el país, entonces no habría un control, no tiene sentido. Pero si de repente cambios de horarios en algunas instituciones para que el tráfico vehicular no sea mayor y así poder ahorrar en la bolsa de los hondureños. Bueno, así están los precios, así que el llamado también a usted para que haga lo propio y procure cuidar el combustible, porque se va a encarecer, todo se va a encarecer, esto producto de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Y así llegamos al cierre de esta emisión informativa, recordándoles 7 de la noche nuestra emisión estelar y por supuesto el resumen deportivo todos los días en Deportes BTV. Que tengan una muy productiva tarde. Con permiso.